Hola a todos, somos Javiera Rubí y Javiera Lizana y hoy les hablaremos sobre la técnica de anestesia epidural en felinos con un abordaje sacrococcigio. Vamos a ver los procedimientos para los que está indicada esta técnica. Luego hablaremos de la parte farmacológica, mencionando algunos de los medicamentos usados, además de unas consideraciones. Y para terminar, veremos la parte relacionada con la anatomía del paciente respecto al abordaje que tiene esta técnica. La anestesia epidural es un tipo de anestesia regional o local que se utiliza en procedimientos que involucran las extremidades posteriores, perineo o regiones abdominales. Consiste en inyectar un anestésico en el espacio epidural existente entre el sacro y la primera vértebra coccigia. Esto con el fin de brindar analgesia y aumentar el éxito del procedimiento a realizar, además de permitir disminuir las dosis de los otros fármacos utilizados y así conseguir una correcta analgesia sin rondar dosis tóxicas. Esta técnica está indicada en procedimientos tales como la amputación de la cola, en los casos de uretrostomías perineales, además de otras cirugías en la región perineal, saculectomías anales, en casos de fístulas o tumores en la región, cateterismo o sondaje uretral, y en algunos casos en hembras se indican partos distóxicos. Se debe empezar con la premedicación para sedar al paciente y así disminuir el estrés a la manipulación. Los fármacos pueden ser administrados tanto por vía intramuscular como intravenosa. Por un lado, tenemos los opioides como metadona, un agonista mu que se usa por vía intravenosa o intramuscular. Genera una hiperpolarización celular con una disminución de neurotransmisores y es útil en los felinos porque proporciona analgesia y algo de sedación. La medetomidina y la dexmedetomidina son los fármacos más utilizados en cuanto a la clase de agonistas alfa-2 adrenérgicos. Ambos se unen a los receptores específicos de la proteína G, asociada a la membrana, lo que permite la apertura de canales de potasio, provocando que la neurona quede hiperpolarizada, siendo incapaz de responder a nuevos estímulos. Sus efectos cardiovasculares incluyen vasoconstricción, disminución de la frecuencia cardíaca en un 40% y del gasto cardíaco en un 60%, un aumento en la resistencia vascular sistémica en un 300%, con un cambio mínimo en la presión arterial. Hay que tener en cuenta que muchos gatos vomitan después de la administración de dexmedetomidina, un efecto secundario que ocurre con mayor frecuencia con dosis más altas. La inducción anestésica y el control de las vías respiratorias se logra de manera más eficaz y eficiente mediante la administración intravenosa de fármacos de acción rápida como propofol, alfaxolona, etomidato, diazepam o midazolam más ketamina o diletamina más solazepam. El uso de una combinación de fármacos y administrarlos vía intramuscular puede ser útil para premedicar e inducir a pacientes cuyo manejo está limitado por el temperamento o tamaño del acceso venoso, como ocurre en los gatos. Las vías respiratorias de un gato son pequeñas y delicadas. Su laringe es susceptible a espasmos al ser estimulada, por lo que se daña fácilmente. Hay que evaluar la longitud del tubo antes de la intubación. La mayoría de los gatos adultos necesitarán un diámetro interno entre 3.5 a 5 milímetros, pero debería estar disponible un rango de 2 a 5.5 milímetros en caso de ser necesario otro tamaño. Si un anestésico inyectable no proporciona suficiente tiempo para completar el procedimiento, la anestesia se mantiene comúnmente con un agente inhalante. Los ajustes tan bajos como el 0.5% de isoflurano o 1% de sevoflurano suelen ser suficientes para mantener la anestesia y la presión arterial. La lidocaína es uno de los fármacos anestésicos locales de mayor aplicación en el bloqueo epidural en felinos. Promueve el bloqueo reversible de la conducción nerviosa, interactuando con los canales de sodio dentro de la membrana celular. Tiene acción rápida e intensa, alta liposolubilidad y duración de acción moderada, llegando hasta los 120 minutos por asociación con vasoconstrictores. En anestesia epidural se ha visto que existe hipotensión por bloqueo simpático, lo cual sería con una presión arterial sistólica menor a 85 milímetros de mercurio y una media presión arterial bajo 62 miligramos de mercurio. Para contrarrestar esto, en el postoperatorio se puede aplicar un inotropo positivo como una infusión continua de dopamina, comenzando con 5 microgramos kilo minuto para aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial.
En el procedimiento con el gato descúbito external, palpe el espacio entre el sacro y la primera vértebra coccigia o en el espacio entre la primera y la segunda vértebra coccigia. La vértebra tendrá movilidad cuando se mueva la cola, es por esto que se debe mover hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de bombeo mientras palpa la región sacrococcigia del paciente. El primer espacio móvil es el espacio sacrococcigio y el intercoccigio. Cualquiera de los dos sitios es apropiado para la inyección y no es necesario diferenciar qué sitio se palpa. Se debe realizar tricotomía aproximadamente de 4 centímetros cuadrados sobre el área y preparar asépticamente la piel. Después del lavado quirúrgico se debe usar guantes estériles para los pasos restantes. Con guantes esterilizados, realizar la ubicación de la articulación más móvil caudal el sacro. En este punto, un asistente debe movilizar la cola para evitar romper con la esterilidad. El dedo índice no dominante se utiliza para identificar el espacio, mientras que la mano dominante se mantiene estéril para manipular la aguja. Una vez se ha identificado el espacio, se usa una aguja de calibre 22 o 25 para penetrar la piel en la línea alba. El dedo índice puede permanecer cerca del lugar de la inyección como guía para la colocación de la aguja. La aguja se dirige en un ángulo de 30 a 45 grados y se puede encontrar un estallido palpable cuando se penetra el ligamento. A medida que avanza la aguja, debe haber poca resistencia al entrar en el espacio epidural. Si se encuentra hueso, se debe establecer si la aguja es superficial al canal espinal o si simplemente se ha avanzado hasta el piso del canal vertebral. Si se determina que la aguja es superficial, debe mantenerse debajo de la piel en un ángulo ligeramente craneal o caudal y recorrer fuera del hueso hasta que se ingresa al espacio. Si el hueso que se encuentra es profundo, se debe retroceder ligeramente y continuar con la inyección. Una vez que la aguja está colocada correctamente, se debe aspirar una jeringa para confirmar la ausencia de sangre. Si se encuentra sangre, la aguja debe retirarse y reemplazarse por una aguja esterilizada. Si no se aspira sangre, se debe infundir la dosis de 0,1 hasta 0,2 ml/kg de lidocaína al 2% sin epinefrina en el espacio epidural. Se recomienda una dosis de 0,1 ml/kg de lidocaína, bupivacaína, mepivicaína o ropivacaína. Esta dosis suele ser suficiente, pero se informa de hasta 0,2 ml/kg y el volumen medio usado en el gato pequeño es de 0,5 ml/kg. Cabe destacar que se debe sentir una resistencia mínima en la inyección. Si se encuentra resistencia hacia el final de la inyección, es posible que se haya producido una inyección subcutánea y que el bloqueo no sea eficaz. No se debe inyectar aire en el sitio, ya que el espacio potencial es pequeño y las burbujas de aire en la región pueden resultar en un bloqueo incompleto. Una vez completada la inyección, se retira la aguja y se observa la relajación del recto y del ano. No es necesario que la relajación sea completa en el caso de que sea para una cateterización del paciente. Para los otros casos que sí se requiere la confirmación adicional del bloqueo, se puede utilizar pellizcar la cola o la región perianal para provocar una respuesta del paciente. Si no se observa relajación en 5 minutos, es posible que el bloqueo se haya inyectado fuera del espacio epidural. Puede intentarse una segunda dosis utilizando la misma técnica, pero no se recomienda intentar más de 2 inyecciones debido a la excesiva propagación craneal del anestésico local, que puede resultar en la parálisis de las estructuras espinales necesarias. En los casos en los que se administre una dosis más alta o inyecciones repetidas, se puede apreciar cierta debilidad en las extremidades traseras. Como discusión, se han informado contraindicaciones para los bloqueos epidurales lumbosacros e incluyen trastorno de la coagulación, septicemia, pioderma en un lugar de la inyección, hipovolemia o hipotensión grave y anomalías anatómicas. Para el bloqueo sacrococcigio, muchas de las contraindicaciones son menos preocupantes debido a que la ubicación de la inyección es caudal a la médula espinal. Por lo tanto, es mucho menos probable que se produzca exacerbación de la hipovolemia, propagación de la infección o hemorragia de la médula espinal. Para finalizar con la conclusión, el uso de epidural o bloqueo sacrococcigio es una técnica fácil de realizar, además de que presenta menos riesgo para el paciente y a comparación con la técnica de bloqueo lumbosacro, esta tiene menos contraindicaciones, pero como grupo pensamos que deberían realizarse más estudios sobre la técnica y sus usos, para describir de mejor manera el procedimiento en los gatos, ya que existe poca información y la gran mayoría está únicamente relacionada con la cateterización por obstrucción uretral. Para finalizar con el video, les presentamos la bibliografía. Muchas gracias.